Go Ford for your next truck or SUV and find an easier way to buy with Woodhouse Ford today. And experience the convenience of buying with Woodhouse Ford. Lease a 2023 Ford Escape Active for $397 per month for 48 months and 7,500 miles per year. First payment and $299 doc fee due at signing. Security deposit waived. Tax title license extra with approved credit. Expires 12/04/2023. Hola a todos, bienvenidos a los podcasts de MTB Pro y Major Mag, bienvenidos a un nuevo episodio de la semana, ese podcast en el que hacemos pues un repaso de las noticias más importantes que se han publicado últimamente en mtvpro.es y majormag.com. Hoy estamos dúo dinámico, Juan Daniel Hernández, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas. Y Luis Miguel del Cerro, el que os habla, aunque realmente hoy podría ser un monólogo. Yo estoy aquí pues por darle un poco de rollo al podcast, pero prácticamente se lo podría hacer Dani entero, porque básicamente has estado una de las cosas de las que vamos a hablar es de las dos presentaciones en las que has estado esta semana, que te has movido más que los precios. Sí, Porque, sí, claro, y estoy casi prácticamente recién aterrizado, o sea que... Pero bueno, está bien porque así estás tú para cortarme y que no me enrolle, que si no nos tiramos 2 días grabando. sí, sobre todo porque de lo que primero vamos a hablar, adelantándolo, del lanzamiento de la VH Links Race, que cuando escuchéis este podcast, pues prácticamente se habrá lanzado toda la información y será ya pública toda la información sobre la bici. Y que es, bueno, para quien lo sepa, es la bici básicamente de XC, doble XC de VH, y la que utiliza fundamentalmente el equipo del VH Coloma. O sea que bueno, es una bicicleta importante sin duda alguna para nuestro mercado y para lo que significa para VH. Y luego el otro gran tema del que vamos a hablar es de que hemos hablado mucho del Shimano QS, pero esta semana has estado en la presentación para la prensa del grupo de Shimano. Sí, Bueno, de el hecho, ecosistema. Todo. efectivamente, porque no es un grupo, se podría entender como varios grupos, y bueno, así es como empezó mi semana realmente. Shimano Iberia nos había convocado para explicarnos un poquito, para que fuésemos capaces de entender un poquito mejor en qué consiste el QS. Por hacer una introducción tal y como nos la hicieron ellos, el QS es el grupo que viene a sustituir a la gama media-baja, a los grupos de gama media-baja de Shimano, es decir, el Altus, el Alivio y el Acera, en los apartados de mountain bike y trekking. Por ejemplo, el Shimano Tourney, más enfocado a bicis urbanas, ese va a continuar en catálogo. ¿Qué es lo que ha hecho Shimano? ¿El de Ore también se mantiene? Perdona, el de Ore a secas también sobrevive. Por ahora, el de Ore a secas sobrevive. Sí, Uh-huh. lo que ha intentado Shimano es, con la cantidad ingente de referencias que tenía con estos tres grupos, unificarlo en un ecosistema más sencillo y compatible entre sí. Aunque Para son aclarar, grupos... cuando hablamos de referencia nos referimos a todos los productos que forman parte del catálogo de una marca, y especialmente en Shimano es muy importante, porque Shimano, si alguna vez, por ejemplo, os pasa que tenéis que comprar una cadena o que queréis comprar algo, seguramente lo que os va a pedir la tienda o lo que deberíais tener en cuenta es la referencia, que en el caso de Shimano viene en su web perfectamente, en bike.shimano.com siempre aparece pone ref y pone al lado el código, el número y tal. Cuando hablamos de, por ejemplo, un desviador trasero que pone RD8790, sí, Rear del Arier. Efectivamente, pues a eso nos referimos, y todo esto, pues claro, imaginad con desviadores traseros, como digo, para 9, 10, 11 velocidades, cadenas específicas, 9, 10, 11 velocidades, platos, bielas, etcétera, etcétera. Bueno, pues Shimano ha intentado reducir todo esto en un ecosistema que además sea compatible entre sí, de forma que, por ejemplo, para la tienda y para el usuario que sea más sencillo, tú tienes un QS de 9 velocidades
necesitas cambiar la cadena, vas a la tienda y en muchas ocasiones, vaya, justo cadenas de 9 velocidades no tengo. Bueno, en este caso, dentro del QS te va a valer la cadena de 11 velocidades, aunque cada grupo, cada velocidad va a tener, y ahora os detallo un poco cómo va el QS, cada grupo va a tener su cadena específica, estas van a ser compatibles entre sí dentro del ecosistema QS. Como decía antes, por hacer una introducción, ¿por qué ha hecho Shimano esto? Bueno, Shimano tiene cifrado que sus ventas, un 80% de sus ventas, sobre todo para el mercado OEM, son de estos grupos que antes mencionábamos, Alivio, Acera y Altus. Mercado OEM también, para aclararlo, para el mercado OEM se trata de los componentes que se venden directamente a las marcas. Claro, Cuando y nosotros ojo, estoy hablando del mercado europeo, ¿eh? También nos mostraron cifras de otros mercados, pero bueno, el se centraron mercado, en el mercado europeo. o sea, mercado asiático y LATAM, esos grupos tenían en Claro, Latinoamérica y el mercado asiático, esos grupos tenían un peso brutal. efectivamente. Pues, a ver, tan brutal que imaginad que ellos tienen calculado que en los años próximos una de cada 5 bicis llevará QEs, es decir, estiman unas ventas de 4 millones de bicis dentro de Europa con QEs. Imaginad si eso lo trasladamos, como dices, al mercado asiático y latinoamericano. Bueno, pues de ahí esa búsqueda por simplificar un poco las referencias y Aún, el catálogo de productos. Ahora sí, ese 80% que me dices, me dices que un 80% de esos grupos, el Acera, Altus, Alivio, son del mercado europeo. Del mercado europeo. Pues me parece brutal. También, Es también nos da una imagen al final también un poco de la imagen que tenemos. También supongo que como aficionados siempre tendemos a ver, digamos, a tener la visión de los deportistas, de los aficionados, pero claro, es que el mundo de la bici, pues luego está Pero, eso, claro, todo lo que se vende en grandes superficies, todo lo que la gente, no sé, compra, o sea, claro, es que son... claro, es No algo nos que ya hacemos a la hemos hablado idea. muchas veces. Es Que el algo que ya mundo no hemos es hablado. XT, el mundo no es XT y Ultegra, ¿no? Y efectivamente, nosotros tenemos una imagen y, y todos conocemos las polémicas creadas cuando hablamos de bicis de 10, 11, 12 mil euros, pero luego el precio de venta medio de una mountain bike, según las cifras que nos da AMBE año tras año, está rondando los 700, 800 euros, precio medio. Es decir, que hay un gran volumen de ventas de esa gama de entrada de precios mucho más bajos. Pero bueno, por volver al Mm. QS, otro detalle importante, el QS además se lanza como un grupo centrado en la simplicidad, como decía, reducción de componentes, necesidad de referencias, etcétera. Versatilidad porque se sale en 9, 10, 11 velocidades para bicis de mountain bike, trekking, eléctricas, incluso algunas bicis un poquito más de carácter polivalente, pero bueno, y sobre todo durabilidad. ¿Por qué? Porque el QS nace con tecnología Link-Glide. Es decir, el QS se ha desarrollado directamente con la tecnología Link-Glide. No vamos a encontrar QS Hyperglide pensado en el rendimiento, sino Link-Glide centrada en la durabilidad y en la robustez de los componentes. Como Bueno, os también, decía, también hay que decir que cuando hablamos solo de durabilidad, también a veces tendemos a pensar que durabilidad también se asocia a algo bruto o peso o falta de rendimiento o cosas así. Y no tiene por qué. Y además a veces la durabilidad también hace que cuando usas tu grupo, tu bici le haces muchos kilómetros, etcétera, etcétera, pues digamos que la precisión media, a medida que pasa el tiempo va a jugar a tu favor. Que si tienes a lo efectivamente, mejor otra transmisión que va a ser mucho más precisa, pero mantienes menos, porque luego, bueno, es que también la tecnología Link Light da para hablar del uso que se hace de otras transmisiones, que hay gente, hemos hablado también, que las alarga tanto y no las mantiene debidamente, y entonces pues resulta que te estás comprando una transmisión espectacular, por ejemplo en el caso de Shimano con tecnología Hyperglide, pero no la mantienes, no mides la elongación de cadena, no mantienes la transmisión limpia, que la mayor parte del personal, pues no, mucha gente no la tiene así,
Y luego realmente pues tienes Hyperglide Plus, que es espectacular cómo va, pero no lo estás aprovechando porque no le estás haciendo el mantenimiento correcto. De hecho, probablemente acabe funcionando peor precisamente porque es un grupo pensado para ir perfectamente afinado y esa falta de mantenimiento hace que no sea así. Antes de continuar, quiero remarcar otra cosa que nos insistieron desde Shimano. Hemos hablado de que va a sustituir al Altus, Alivio y Acera, pero Shimano nos ha garantizado un stock de años de grupos para montajes todavía y de recambios. Es decir, que aquellas personas que lo tienen, tranquilos, que no va No a se van a haber quedar problema. sin... Efectivamente. Y además hay otra cosa curiosa. El QS nace con una intención de facilitar una cierta renovación de material. Y nos pusieron un ejemplo muy claro. Estaba Rafa Soria en la presentación también y nos decía, Rafa Soria es el ¿sabéis? jefe, es el, por así decirlo, el jefe de servicio técnico de Shimano. Es el que Efectivamente. gestiona toda la parte de servicio técnico de Shimano. Claro, y nos decía, ¿sabéis la cantidad de preguntas que nos llegan de gente que, sobre todo después de la pandemia, ha desempolvado sus viejas 26 pulgadas con triple plato y que si no encuentran recambios, que qué pueden hacer, que quieren actualizarlas? Pueden montar un QS y transformar su antigua bici en una bici monoplato, porque el QS habrá una opción, hay una opción con eje de cuadradillo, es compatible con núcleos, mientras que fuese una 26 con un núcleo trasero de 9, 10 u 11 velocidades, lo puede montar. Es decir, que el QS nace también con ese espíritu de ofrecer una capacidad de renovación a bicicletas más antiguas que, bueno, queramos rescatar o queramos actualizar y claro, tengamos a lo mejor algún problema más para renovar esas piezas de la transmisión. Otra cosa, QS DI2, versión DI2, especialmente pensado para funcionar con los nuevos motores EP801 y EP6 y tener las tecnologías FreeShift y AutoShift. Y aquí esto lo podemos enlazar luego con una de las novedades que tenemos de esta semana. Yo creo que todos los que nos escucháis a estas alturas sabéis, AutoShift y FreeShift son las dos tecnologías que combinadas, por explicarlo muy rápido, lo que nos permiten es un cambio automático en bicicleta eléctrica. Ya si quieres, por ir cerrando un poquito el apartado Shimano QS, decir que todo esto se engloba en 3 segmentos de QS, además del DI2, que es el QS U8000, que es únicamente de 11 velocidades. Está disponible en doble plato y monoplato y es el que está pensado, es el superior del QS, y pensado sobre todo para e-bikes. Aunque bueno, al poder ponerlo también versión doble plato, igual se puede usar en bicis convencionales, pero sobre todo para e-bikes. El QS U6000, que sería un poco la gama media dentro del QS, también disponible en doble y monoplato y en 10 y 11 velocidades. Y el QS U8000, que es la gama baja del QS, está disponible solo en 9 velocidades y en versión de doble plato. Y este además es el que os comento que hay con platos, bielas y platos con eje de cuadradillo, con lo cual es la opción ideal para renovar esas bicis antiguas que, como decía, tenemos en el trastero algunos. Ojo, porque además, por ejemplo, en el QS U8000, el sistema de frenos, los frenos, que también hay frenos QS, por cierto, con unas manetas estilizadas que tienen una pinta espectacular,
¿vale? La maneta, el depósito del líquido es espectacular, el nivel de perfilado. Os aseguro que si en lugar de QS pusiese otro nombre, hablaríamos de productos de muy gama alta, al menos en lo que el aspecto visual se refiere. Bueno, pues además está disponible en versión de 2 y 4 pistones. Por eso decía yo que es el grupo más orientado a e-bikes, porque tenemos la opción de montar un freno con pinza de 4 pistones. Pues bueno, ya sabes, ya los que nos escucháis sabéis que en esta publicación nos alucinan y nos flipa la gama alta, el alto rendimiento, todo ese tipo de bicis, pero también sabéis que siempre hemos dicho que donde se nota la capacidad que tienen las marcas, no solo hay en ese producto, en la alta tecnología, sino también en ser capaces de crear productos y componentes para la gente que, bueno, ni que tiene intención deportiva, no solo ya para la gente que empieza, que también, y que necesita empezar con un buen producto a un buen precio, porque siempre que empiezas algo no entras a saco. Bueno, alguno hay, pero pocos, ¿no? Pero también para aquella gente que simple y llanamente no lo necesita y no quiere componentes de altísimo rendimiento a los que nunca le va a sacar partido ni práctico, Claro. y te diría incluso que ni siquiera no solo práctico, sino también está digamos, la proyección que puedes tener, ¿no? O a ver, porque, oye, también a veces... Efectivamente, sí, te gusta crecer y te gusta mejorar, pero para mí hay una te cosa... gusta, oye, y cuando llevas un grupo y llevas un componente, pues también te gusta este poco para presumir también, ¿no? Pues hay gente que no necesita ni una cosa ni otra, ni por lo práctico ni por nada. O sea, no necesita. Yo, además, hay una cosa que usualmente cuando nos preguntan, oye, que me quiero comprar una bici, y hablamos de bicis con un bajo presupuesto, una de las cosas que yo siempre digo es... Presupuesto, perdona, Dani, bajo para nosotros, pero a mí también me pasa y te pasa a ti que hay gente que te dice, oye, ¿cuánto me tengo que gastar para comprarme una bici buena? Y cuando yo les doy mi opinión de por dónde arranca una bici buena, pues me miran como diciendo, pues igual Igual me quedo a la compro un coche petanca. de segunda mano, sí. Bueno, Bueno, no tanto, pero que igual prefieren jugar a la petanca. Claro, no, pero en este caso, yo una cosa que siempre digo es, lo importante es que tenga unos componentes que sean fiables. Que no te encuentres mezclas en la transmisión, mezclas extrañas con diferentes marcas, entonces, que tenga unos componentes fiables. ¿Por qué? Porque si no, la experiencia te va a durar 2 kilómetros. En cuanto el cambio te empiece a fallar, en cuanto nadie sea capaz de ajustarlo finamente, cada salida tengas problemas, o sea, esa bici va a acabar abandonada. Con un grupo como el QS, aunque sea el U4000, Shimano te está dando una fiabilidad y una durabilidad de estos componentes espectacular. Y yo creo que es algo que se agradece. Y un usuario que empieza, que coge la bici por primera vez o por primera vez en mucho tiempo y lo hace con un grupo de estas características, ya va a tener una fiabilidad y una tranquilidad mecánica que, ostras, va a hacer que quiera seguir con esa experiencia. Sí. Y luego para mí me parece algo importantísimo. Y luego ya decidirá si quiere crecer. A mí particularmente, por ejemplo, también creo que facilita mucho a la gente que llega nueva todo el lío que hay en general con los grupos, pero sobre todo en los grupos de gama media y gama media baja. Es cierto que era un lío para la gente. Alivio, claro. Acera, Altus, para mucha gente era muy difícil saber dónde estaba cada uno, es decir, cuál era más, estaba por encima del otro. Y a lo mejor lo que es más importante al usuario que estamos hablando de esto probablemente le dé igual, pero si ese usuario tiene un problema y lleva la bici a una tienda, es el de la tienda el que va a tener el problema porque tiene un megamix de componentes o de referencias. Las compatibilidades, claro. Claro, y Shimano con el QS lo pretende solucionar o facilitar. A mí me parece una gran jugada en ese sentido. Simplifica la vida al usuario, al ciclista y simplifica la vida a la tienda, y eso siempre es buena cosa. A ver, por ejemplo, el mundo de bike, por ejemplo, también creo que puede y debe tener un gran impacto, porque esta mezcla QS Day 2
con la tecnología Link Light y un motor como el EP6, por ejemplo, debería dar lugar a una bicicleta con cambio automático, máxima durabilidad de transmisión y un buen precio. O sea, Efectivamente, y un precio contenido para aquellos que se echan las manos a la cabeza. Ojo que aquí tienes un producto 100% fiable, un producto con muy un majo. cambio automático y Claro, FreeShift, con las últimas tecnologías y a un precio más contenido. Cambio automático y Link Light, que ya lo hemos explicado en el podcast que hicimos sobre el FreeShift y el AutoShift, que bueno, que habrá gente que diga, wow, un cambio automático, ¿para qué? Hay gente que solo quiere montar en bici y no quiere preocuparse y que acaba de llegar y llega nueva a nuestro deporte y lo que quiere es salir al campo y vivir su experiencia el fin de semana y luego charlar con la gente que va con él. Es decir, tenemos que abrir la mente de que, sobre todo cuando hablamos de producto, pensarlo para nosotros, pero sobre todo para que hay otros mundos y hay otra gente que lo vive de manera distinta. Y el mundo de bike, por ejemplo, es un mundo que atrae a mucha gente nueva que no está tan preocupada por saber el desarrollo y sobre todo intenta solucionar. De hecho, ya Shimano cuando lanzó Link Light insistió mucho, porque ellos con la información que tienen, como Shimano que son, pues se habían dado cuenta de que había muchísima gente que lo que estaba haciendo era, por un lado, cambiaba tarde y cambiaba mal. Incluso tenemos el fenómeno de gente que directamente, pues, entre comillas, no cambia. Utiliza sobre todo los modos de motor y lo que hace es forzar las transmisiones. Pero bueno, de esto ya hemos hablado. Lo que hemos hablado lo hemos hablado mil veces y bueno, pues este es un paso más para simplificarlo. Bueno, pues, ahora si quieres... solo una cosa, a mí lo único que me da un poco de pena, y no sé a ti, es que nosotros como ya gente yayo bikers, pues hombre, yo, pues mi primer grupo bueno entre comillas, fue un alivio, y me da un poco de pena. Sí. Porque era cuando veníamos de los GS, ¿te acuerdas? De los 100, 200, 300 GS. Sí. Del SIS. Del SIS primero, o sea, pues de repente el alivio era como hasta molón. Yo sé que en aquella época, los que me escuchéis de aquella época, seguro que ya alguno seguro que tenía XTR y XT, lo cual, pues, os doy la enhorabuena, pero había gente que no, y un alivio ya era como medio molón. O sea, probablemente al final será para historias de abuelo cebolleta, que es lo que estamos haciendo ahora, como cuando empezamos a conducir con un Simca 1200, un Fiat Punto de quinta mano, heredado. Yo conocí Citroën X, pero bueno, que no, a ver, como periodistas, pues da un poquito de pena, pues porque son esos grupos con los que han crecido mucha gente en este deporte. Entonces, que desaparezca Acera, Alivio y Altus, pues da un poquillo de penica. Da pena. Pero bueno. Es un paso necesario, pero es cierto que da cierta nostalgia, cierta penita. Pero y a la mayor parte de la gente que nos escuche, pues va a decir una grosería, pero vamos, que no les importa. Seguramente. Pero bueno, a mucha gente que nos escucha, seguro que lo que viene ahora pues le va a importar, porque somos un país XC. Somos uno de los mercados más importantes del XC a nivel mundial. La gente, siempre hablamos de los ciclismos distintos. Si hace una semana hablábamos del Eurobike y de todo lo que se mueve allí, de un mercado eléctrico prácticamente. De hecho, aquí cuando hablamos de e-bikes, algunos nos decís en los comentarios, no solo habláis de e-bike. Bueno, hablamos de lo que somos periodistas y reflejamos la realidad. A veces ni siquiera lo que nosotros queremos, sino lo que hay. Pues es nuestro trabajo. Y la realidad es que el mundo eléctrico pues tiene un peso importante. Pero hoy sí que vamos también a tratar la otra realidad, que es la de nuestro propio mercado, de hecho, que es el deportivo. Efectivamente, y de hecho no veas cómo he notado que las últimas presentaciones que he tenido han sido de e-bikes y ahora de repente salto total, vuelo a Italia, desplazamiento al circuito de Val di Sole, para la Copa del Mundo que se celebra este fin de semana y presentación de la nueva BH Link Race. La bici con la que Valero ya hizo un podio en Lenzerheide hace un par de semanas y un quinto puesto en el europeo de Polonia. Porque, bueno, es lógico con el soporte de una figura como Valero, pero también Natalia Fischer, Pablo Rodríguez, Rocío y los integrantes del BH Coloma Team. BH ha pulido, ha desarrollado, ha renovado su Lynx Race, su XC de doble, como decíamos antes, y de hecho probablemente
la bici, la mountain bike más laureada de la marca a nivel internacional, sin duda alguna, ¿no? Oye, y si me apuras, perdona, igual hasta quitando lo de mountain bike. Bueno, tú tienes más conocimiento. Igual en otras disciplinas ha habido algún modelo más exitoso, pero Claro, ahí bueno, podemos coger si el triunfo del pajarito, se me ha ido el nombre ahora mismo, en Jabalambre, del BH Burgos, los triunfos que ha conseguido en la Vuelta a España y en vueltas internacionales, pero de madrazo, mountain ¿te bike, refieres? eso, de madrazo, madre mía, cómo están las cabezas. Perdonadme, pero es que han sido unos días de dormir poco y con el Ay, viaje estoy... doy fe de que Dani llegó tarde, llegó ayer tarde de Valdisol. Llegó a las Sí, tantas, nos mandó el WhatsApp. el caso es, bueno, como os decía, a lo mejor podemos ahí discutirlo y tal, pero sin duda de mountain Bueno, bike la Lynx. yo no lo discuto, es decir, lo que ha hecho el Coloma, o sea, siempre esa imagen ahí entre carretera, montaña, yo lo siento, pero lo Sí, que ha hecho el equipo y Valero en estos últimos años vale es, mucho más que una etapa en la vuelta. Con todo mi respeto y cariño posiblemente. Es hacia, que estamos hacia Ángel, hablando, que se lo claro. tengo. Bueno, por no liarnos aquí en Sí, 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 vamos debates. al grano, vamos al grano. Vamos al lío. ¿Qué tenemos en la nueva Lynx Race? Bueno, pues en la nueva Lynx Race tenemos dos apartados fundamentales que luego podemos desgranar, sobre todo uno de ellos. Y el primero es que esta nueva Lynx Race, siguiendo la tendencia que hemos visto en algunas marcas, nace optimizada tanto en su geometría como en el esquema de suspensión split pivot para 120 milímetros. Y me podréis decir, que es que ya antes había la Lynx Race LT, por cierto, que siguen con la misma denominación, que también tenía 120 milímetros. Ya, pero en el anterior modelo, el diseño y la geometría y todo estaba optimizado para 100 milímetros, aunque se podía usar sin perjuicio, Dramas. vaya, claro, con 120 milímetros. Bueno, pues en esta ocasión, en este nuevo modelo es al contrario. Tenemos una geometría, tenemos un esquema de suspensión optimizado para 120 milímetros que podemos usar con componentes de horquilla amortiguador que nos den 100 milímetros sin dramas, como dices, pero la optimización, que quede claro, está para usarse con 120 milímetros. Y esto sigue la tendencia que hemos visto en otras marcas por las necesidades de los circuitos actuales de XCO con tramos de bajada cada vez más técnicos. Y doy fe de ello porque, por ejemplo, el Rock Garden de Valdisole, ver pasar a los pros a toda leche, dices, ahí va, no tiene que ser difícil, pero cuando te asomas allí y ves esas piedras, dices, échale, que hay que tirarse con decisión, ¿no? Entonces, bueno, nace Te con has tirado, te has tirado, Dani. Te has tirado por ahí por el. Me he tirado. Sí, hay documento gráfico. Hay documento gráfico, Eh, vale. otra cosa importante es, sobre todo, cuando tienes una corredora como Natalia Fischer, especializada en carreras tipo maratón, que ha sido campeona de Europa de maratón varias veces, pues la posibilidad de albergar dos portabidones, algo que en el modelo anterior no teníamos. Bueno, BH ha renovado un poco las formas del cuadro, ojo, sin perder su espíritu y sin recurrir el tubo diagonal con barriga que hemos visto en otras marcas, ¿vale? Para poder albergar dos portabidones dentro del triángulo principal, dentro. No colocando el segundo portabidón en la parte inferior del tubo diagonal, sino que ambos van dentro. El único requisito es que Ya has dejado bien claro que a ti eso nunca te gusta. A ti lo de que se manche a mí, el bidón, yo eso, es eres un que marqués. no soy un marqués. Al lado de donde vivo hay pastos de vacas y alguna vez ha salpicado de la rueda delantera. Entonces, luego pensar en beber de ahí me da cosica. Llámame escrupuloso, pero Bidones, algo de bidones, cosito me da. bidones siempre dentro. Claro, el caso es que, bueno, el único requisito, esto también hay que reconocerlo y mencionarlo, es que para el bidón que va ubicado en el tubo de la tija del sillín, en el tubo vertical, necesitamos un pequeño adaptador, ¿vale? Que lo separa un poquito y ya podemos colocar dos bidones de tamaño medio grande sin ningún problema.
de verdad os lo digo. En las fotos de la bici del artículo no lo vais a ver, pero doy fe porque he tenido una bici delante que va ubicado con ello. En cuanto podamos conseguir una nueva foto, lo voy a incluir para renovarlo, pero que Sí, caben porque 2 bidones sin si, problemas. si todo va bien, mientras que habláis esto, el primeras pedaladas, el artículo de la presentación de Dani, pues ya está en mtvpro.es. Efectivamente. De hecho, mientras que lo estamos grabando, lo tengo finiquitadito, vamos, lo tengo a puntito de Fino, caramelo. fino. Oye, otros detalles, pues ya que cambias la bici, BH ha aprovechado para mejorar algunos puntos, pues aprovechando pues eso, que la tecnología evoluciona y se pueden ir introduciendo mejoras. Por ejemplo, la bieleta recurre a un eje que acaba estriado para unir las dos partes de la bieleta. En este caso nos encontramos una bieleta en dos partes. Este eje con un sistema dentado se llama Through Axle Spindle, que ya vimos en links anteriores orientadas a largo recorrido, y que lo que hace es que la bieleta funcione como un bloque, algo normal, pero sobre todo que las tensiones laterales no afecten a los dos bloques por separado. Esto, junto a unos puntos de giro sobredimensionados y ocultos, todo esto hace que se mejore la rigidez entre el triángulo delantero y el trasero en un 35% respecto al modelo anterior. Y ojo, que el modelo anterior, gracias a los rodamientos sobredimensionados, ya era bastante rígido lateralmente hablando. Bueno, pues con la introducción de este eje encontramos que se mejora aún más la rigidez en este punto. Y teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta, es decir, los puntos de giro sobredimensionados que añaden peso, teniendo en cuenta que BH en su links mantiene la apuesta por el split pivot del que hemos hablado largo y tendido sobre sus características, pero que no es el sistema de suspensión más ligero, ¿vale? ¿Qué tenemos? Un cuadro de fibra de carbono de alto módulo, BH lo denomina Evo Carbon Layup, el E-CL, ¿vale? Tenemos un cuadro que sin el amortiguador, pero con el resto de partes necesarias para salir a rodar, 1950 gramos. Le preguntamos durante la presentación tanto a Álvaro Lasolo, responsable de marketing, como a Carlos Coloma, del que no necesitamos presentación, que estaba allí porque estuvimos compartiendo los días con el equipo, por el peso de la bici en montaje de competición. Y nos dijo, no quiso decir que no llegaba a 10 kilos y medio, pero que el montaje de competición, con piezas que puedes comprar tú tranquilamente, ronda los 10 kilos y medio, ¿vale? Es decir, que pese a ser un cuadro en el que no se ha buscado la ligereza, sino que se ha buscado primar la efectividad del sistema de suspensión y la rigidez, el peso está bastante contenido. Esa rigidez lateral que cuando empieces a ver todos los porcentajes de reducción que nos declaran las marcas, porque eso es lo que nos declara la marca, pues en cierto modo parece que en el año 2000 las bicicletas se doblaban con la rodilla, pero hombre, sí que es cierto que sin llegar a eso, pero sí que hemos notado la evolución de los basculantes traseros. Una Cuando coges una barbaridad. bicicleta de hace 15 años, sí que se nota. Y ni siquiera hace 15 años, ni siquiera hace falta irte tan lejos, pero quizá, bueno, las primeras 29 se notaba mucho. Sí. A ver, estábamos introduciendo un nuevo tamaño de rueda y todavía faltaba apurar los diseños del cuadro, pero es cierto que tú presionabas el pedal cogiendo la bici de lado y eso flexaba mucho. Y ya ahora mismo ya tenemos dobles que oye, que son rígidas, en ese sentido, que es espectacular. Más cambios, obviamente, todo esto, digamos que son cambios de hardware que también se reflejan, bueno, en una geometría un poquito, o sea,
ligeramente diferente al modelo anterior. ¿Y por qué ligeramente? Porque es que honestamente ya la anterior generación, o incluso podríamos hablar de anteriores generaciones de la Lynx Race, eran modelos con geometrías muy modernas. Vainas muy cortas para ser 29 pulgadas, ángulos de la dirección lanzados, reach tirando a largos. Bueno, pues en este caso se ha ido afinando, pero sin grandes cambios, sin que sean una revolución absoluta que modifique el modelo respecto al anterior. En este caso, bueno, el ángulo de la dirección ha pasado de 68 a 67 grados, el ángulo de sillín es de 76 grados, las vainas se mantienen en 430 milímetros, que es una medida muy cortita para una 29 pulgadas, y eso nos habla luego de la agilidad que tiene la bici. Y tenemos que, bueno, el reach ha aumentado ligeramente en todas las tallas. En talla M, por ejemplo, hablamos de un reach de 445 milímetros. ¿Qué más cosas os puedo decir? Bueno, la Lynx Race es evidentemente compatible con tijas telescópicas. En los montajes que tenéis en el artículo en MTB Pro podéis ver que el montaje es con la Bike Joke Divine SL de 80 milímetros, pero uno de los prototipos de un compañero con el que estuvimos rodando en la presentación llevaba hasta 150 milímetros de recorrido, una tija telescópica de hasta 150 milímetros, es decir, que podemos poner tija telescópica. Tenemos tija telescópica para rato. Lo normal, bueno, 80 milímetros, 100 milímetros es lo normal para XC, y en este caso además una tija tan ligerita como la Divine SL, pero que bueno, que el usuario que quiera puede optar. Y por cierto, aunque los montajes actuales, luego hablamos de ellos, vienen con Shimano, el cuadro es compatible con los desviadores del grupo T-Type Eagle de SRAM. Eagle Transmission. Exacto, el Eagle Transmission, el XXSL, el XX y el X0 de sin patilla, ¿vale? Los desviadores traseros sin patilla. Cosas que mantiene... Bueno, más cambios. Como os decía, los tornillos, los puntos de giro de la suspensión están ocultos y sobredimensionados. Esto ya vimos algunos inicios en el modelo anterior. Se mantiene, por ejemplo, la dirección Acros con bloqueo integrado en los rodamientos y tipo de dirección sin araña para tener... Dime. Cuando hablas de bloqueo, hablas de topes de dirección. El tope de la dirección, efectivamente. Como muy fan de topes de dirección. En esta casa es muy fan de topes de dirección. Y más con los cuadros de carbono que cuestan pasta. Correcto. Sí. Y en este caso se mantiene además la dirección sin araña, ¿vale? Que deja el tubo de la dirección, el tubo de la horquilla completamente limpio. Si nos asomamos podemos ver el neumático, para llevar la multiherramienta FIT, Fast Intervention Tool, que ya vimos en el modelo anterior de la Lynx Race. Una multiherramienta que tiene lo básico para sobrevivir. Y algo más de lo básico. Y doy fe que durante la marcha fui un chico problemático que hubo que arreglarle la rueda trasera un par de veces. Un chico problemático. Sí, madre mía, fui el único que pinché. No sé qué pasó, que tuve problemas ahí con el tubeless de la rueda trasera y pinché 2 veces. Hubo que ponerme una mecha a mitad de ruta. Pero bueno, cosas que pasan. El único de 12 bicis, el problema estaba claro que era yo, no el neumático, sinceramente. Siempre, sí, está claro. Más cosas. Otro cambio. BH ha introducido, ha ocultado aún más el cierre de la tija, lo ha integrado dentro del cuadro para darle una estética aún más pulida, más limpia. ¿Cierre de cuña? Me temo. Sí, cierre de cuña que se aprieta con un tornillo por debajo del tubo superior. Que Dani me dice me temo, no, porque yo no soy muy de cierres de cuña, porque, bueno, ¿sabes? No soy muy... No por nada, sino porque
básicamente me parece que a veces prioriza más a lo mejor la estética que, bueno, también es práctico, pero que son de estas cosas que siempre digo yo que son soluciones a problemas que no existen. ¿Sabes? Que es un tema Efectivamente. más estético, pero bueno, sin más. Por un lado se prioriza la estética, posiblemente también la ligereza, sea una fórmula un poquito más ligera, pero requiere ser un poquito más escrupuloso en cuanto a los pares de apriete, etcétera, etcétera, porque hay que ser muy cuidadoso. Hablamos de cuadros de fibra de carbono y componentes de fibra de carbono, pero requiere apretarlo bien, es decir, ser un poquito más escrupuloso. Pero bueno, estéticamente está claro que la ganancia es brutal, pero oye, es lo que hay. Y nada, esto básicamente son los cambios que incluye el cuadro, ¿no? Bueno, Respecto al pero yo... anterior modelo. Vale. Has estado en Valdisol y con la DH Links Race y algo tendrás que contarme, algo habrás hecho por allí. Has estado allí 2 días. Pues, Algo habrás hecho. pues oye, hicimos una ruta súper chula. Con mucha subida y rampones muy grandes donde oye, apretar los dientes en algunos momentos y sacar. Además, os puedo asegurar que saliendo con el equipo Coloma Team y luego con patas a las que seguir, como las del gran Antonio Ortiz, que estuvo allí haciéndonos de guía a todos los niveles, pues imaginaros el ritmito de subida. Luego, después de esa subida, todo lo que subimos lo tuvimos que bajar. Además, una bajada que yo decía, digo, jolín, estoy convencido de que esta bajada te vienen algunos usuarios con bicis de enduro y digo, ¡wow! El sitio era espectacular, el trazado una pasada, y claro, y algunos pasos complicaditos, y lo que te decía, seguro que te viene algún usuario con una bici de enduro y te va a decir, ¡wow! ¡Qué pasada! ¡Qué locura! Y nosotros íbamos con una XC y más a gusto que en brazos. Es decir, un comportamiento, jolín, lo digo en el artículo, bajando no le tiene nada que envidiar a muchas trail, incluso algunas trail con más recorrido. Y es que os puedo asegurar que o sea, el tramo de subida lo hicimos la mayor Hombre, parte por una pista forestal. debo decir, Dime. hay que decir una cosa, y es que hace un tiempo, que no era muy lejano, una bicicleta de 29, de 120 de recorrido era una trail. Correcto. Correcto. Y con Ahora 67 de ángulo de dirección ya ni te cuento. con 60 casi era una Claro. freeride. Entonces, jolín, de verdad que el tramo de bajada, un tramo de bajada que, bueno, empezábamos a 2.700 metros de altitud en Dolomitas, cascotales, ríos directamente, algún tramo que discurría por un río de los que se provocan por el deshielo, porque allí todavía quedaba algún reguero de nieve, pequeñito, pero quedaba algún reguero de nieve, pues, jolín, empiezas tramo de cascotal, pasas a una zona un poquito más abierta con una capa fina de tierra, pero que acaba siendo roca, y luego te metes de lleno en un bosque y kilómetros de bosque con raíces, con piedras, de repente enlazabas unas cuantas curvas cerradas, muy cerraditas, pero con flow, y volvías a salir a un tramo de raíces. Jolín, el tramo de bajada fue muy, muy completo y muy, muy interesante para ver cómo se movía la bici y para ver que... Estaba hecho a posta. Estaba hecho a posta, sí, la verdad es que era Es para que, lucirse. Es que a veces esto lo hay que comentarlo yo. Hay marcas que no, hay marcas que presentan una bici y ves que la ruta es muy random. Pero hay marcas que en las presentaciones, cuando hay un nuevo producto, curiosamente la ruta se adapta bastante bien a las facultades que tiene esa bicicleta. Sí, Que no, pero si te pones a pensarlo en este caso... que no es malo, pero bueno, eso hace también, perdóname Dani, que a veces también nosotros, aparte de lo que hacemos en las presentaciones, siempre se habla aquello de utilizarlo en nuestros senderos locales, ¿no? Como Claro. los local trails que dicen los más guays.
pues también lo hacemos por eso, porque a veces también la ruta puede condicionar tus primeras sensaciones de una bici. Sí. Entonces, traértelos a tu terreno también a veces está bien. También te La permite verdad, comparar en el mismo sitio. Haces tu propia pista de pruebas, por así decirlo, y puede ser más objetivo claro, el yo análisis de por la bici. eso lo he dicho, yo aquí donde vivo, yo tengo mis pequeños recorridos Ujú. en los que voy para comparar todas las bicis porque sé lo que busco de cada tipo de bici en determinados puntos, etcétera, etcétera. Pero es cierto que en este caso la ruta, jolín, ayudaba a mostrar a que se luciesen las características de la nueva Lynx Race. Pero también te digo, eh, intentando ser lo más profesional posible, a veces no es que pongas en un aprieto a la bici, porque si pones en un aprieto a la bici, igual el que te pones en aprieto eres tú, pero intentas ver algunas diferencias. Y, por ejemplo, para una bici con 67 grados de ángulo de la dirección, en las curvas cerradas, ¿cómo podías cerrar? No, no se cerraba, porque no era aposta, sino cómo podías cerrar tú la dirección para recolocar la bici sin necesidad de sacar el pie en la curva, sin necesidad de pegar un golpe de cadera para colocar la rueda trasera constantemente. Ostras, eso yo no sé si estaba hecho a posta, pero eso ayuda. Y eso yo, por ejemplo, aproveché tramos de la bajada para buscarlo, para ver qué sensaciones me transmitía. Y dices, jolín, claro, es que sí, con 430 de vainas, la rueda trasera está muy cerquita tuyo, vas a mover muy fácil la rueda trasera. Pero ¿y la dirección? ¿Y cómo podías cerrar la dirección manteniendo la trazada? A mí particularmente me sorprendió. Ya no os hablo de, oye, lo fácil o difícil que pueda ser moverla, que se mueve muy fácil, saltar con ella, etcétera, etcétera. Digo, en esos otros puntos en los que a lo mejor te puedes esperar un peor comportamiento. ¿Y la subida? Todo Las, bajo control. Bueno, en la subida ibas menos pendiente a lo mejor de la geometría y la rigidez y más pendiente del pulsómetro, a lo mejor. Sí, sí, no, además yo ya llegué a un punto en el que dije, chicos, yo vengo de probar muchas eléctricas, tirad sin mí, me vais pidiendo en el refugio ahí a 2700 metros, me vais pidiendo un café y un trocito de tarta, si tienen Apple Strudel mejor, que en esa es clásico de Alemania, pero en esa zona también los hacen muy ricos, y digo, yo ya esperadme allí vosotros relajados, ¿no? Pero bueno, subiendo fuera de bromas, subiendo la bici se comporta muy bien, ya lo sabíamos, el modelo anterior es una bici que te invita a pedalear con una cadencia interesante, la posición es centradita, pero al ser unas vainas cortitas también te coloca un poquito encima de la rueda trasera, con lo cual mientras que tú vas sentado, la rueda tiene tracción porque va pegado al suelo. A eso añádele lo que hemos hablado varias veces del split pivot. Como si no tenemos 100% bloqueado el recorrido, porque esto es interesante decirlo, en los montajes vienen con amortiguador Fox de 3 posiciones y lo podemos tener o completamente abierto o en la posición intermedia, la rueda trasera va dibujando las piedras y obstáculos que te encuentres. Entonces, en ningún momento vas perdiendo tracción. Eso se traduce en un mejor rendimiento subiendo. Incluso, y lo digo en el artículo, cuando nos ponemos de pie, no necesitamos llegar a bloquear 100% las suspensiones para tener el máximo rendimiento. Si lo tenemos, el comportamiento es el de una rígida, apretamos los pedales y salimos disparados. Pero si lo llevamos en la posición de bloqueo intermedia, la rueda va a seguir dibujando esos obstáculos que se encuentre y nosotros podemos apretar con firmeza los pedales en tramos de 10 segundos a lo mejor para aliviar las zonas, cambiar la posición de las piernas o pegar un apretón al ponernos de pie. Bueno, esto de los bloqueos ya también lo hemos dicho muchas veces en los bike check. Me parece que el hecho de que una bicicleta no tenga bloqueo en el manillar y ese tipo de cosas la pone en un aprieto en nuestro mercado, pero la realidad es que seguramente la mayor parte de las bicis de XC no lo necesita. Correcto. O sea, yo puedo dar fe que, bueno, durante la subida, como era bastante larguita, aproveché para hacerlo en las 3 posiciones y os puedo garantizar que sentado lo mejor era llevarlo o abierto o en intermedio y de pie
o cerrado o intermedio. ¿Esto qué quiere decir? Que si tú te enfrentas a una subida larga, no tienes bloqueo y tienes un sistema que funcione tan bien como en este caso funciona el split pivot, dejas el amortiguador en la posición intermedia y te puedes olvidar durante los tropecientos kilómetros que te dure la subida sin ningún problema. Los bloqueos, lo hemos comentado alguna vez, tenía sentido hace años, porque al final las suspensiones, tanto por los esquemas de suspensión, es decir, por la tecnología que se utilizaba en las suspensiones, como por los propios amortiguadores, pues hay dos problemas que tienes en un sistema de suspensión. Voy a simplificarlo, Dani, y corrígeme tú si me equivoco, pero tienes un problema de contaminación de pedaleo. Cuando tú vas pedaleando es muy común ver bueno, tienes dos problemas, el de contaminación de pedaleo y el de contaminación de la frenada. Cuando frenas, la suspensión se comprime y entonces la bicicleta no acaba de Incluso frenar. en una primera instancia se llegaba a bloquear el amortiguador por la frenada, con Sí, lo cual... exactamente. La palabra sería, no es que no frene, es que, digamos, frena mal o el efecto que tiene cuando frenas en la bici no es el ideal a nivel dinámico. No es que las bicicletas dejen de frenar por eso, ni mucho menos, sino que se contamina la suspensión y además lo que tienes es una frenada un poco loca porque no tienes un bloqueo trasero, con lo cual, y una de las cosas para las que están las suspensiones traseras precisamente para amortiguar cuando vas bajando Lo que ocurría con estos un primeros sendero. modelos, para que lo entienda la gente, es tú vas en una bajada y la suspensión te va absorbiendo. Frenabas del de atrás al aproximarte a la curva, de repente la interacción de la frenada con el amortiguador hacía que se bloquease la suspensión y justo quizá cuando más lo necesitas te encontrabas una parte trasera rígida que empezaba a rebotar. Y Empezás pa, 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 pa. Sí, sí. Claro, solo cuando soltabas el freno, la rueda volvía a dibujar más suavemente el terreno. Bueno, pero bueno, los bloqueos eran más por el tema de la contaminación del pedaleo, que en esas bicis era muy evidente, todavía pasa en alguna bici. Por eso antes he dicho que el bloqueo se lo podrían ahorrar muchas bicis, pero a alguna bici todavía le puede venir bien porque por su sistema de suspensión, y eso es súper fácil verlo. Si os subís en una bicicleta de XC y os vais a, bueno, cualquier bici, la que sea, os vais a una zona llana y pedaleáis por una pista, veréis todo esto, por supuesto, con el SAG y las suspensiones perfectamente puestas, que si no, no vale. Pero podéis ver que si vais pedaleando, podéis ver cómo el basculante siempre se puede mover Oscila. algo, pero oscila. Entonces, lo que ocurría hace años era era que muchas veces esos basculantes no es que oscilaran, es que cabeceaban, entonces era muy evidente. Entonces, cuando tenía seguramente más sentido. Eso a día de hoy, si llevas el SAG y llevas las suspensiones correctamente taladas, no es lo habitual No es lo habitual. la mayor parte de las XC de gama media y alta. Por cierto, que al hilo de eso me acordé de ti y lo comenté con Álvaro Lasolo, y es que me costó más adaptarme a la suspensión delantera porque hicimos un tarado no rápido, tuvimos mucho tiempo para ponerlo a gusto, pero mucho tiempo, pero para hacerlo bien necesitas salir, volver, tocar, y en este caso en una presentación no disponemos de todas esas posibilidades. Me resultó más complicado adaptarme a la suspensión delantera que a la trasera, que oye, 2 pruebas en el paddock del circuito de Val di Sole y níquel. Lo comentas porque lo comenté yo con el tema de la E-Links Plus, que me pasó igual. Efectivamente. No es una crítica a la suspensión delantera, la suspensión delantera va de cine. Lo que pasa es que, decir, la suspensión delantera no es un problema de eso, que me estoy trabando, sino que precisamente lo que se trata es de decir lo bueno que es el split pivot. O sea, lo bueno del split pivot, que un manazas como yo, pues le pone la presión, sale 2 veces, ve precisamente que la suspensión trasera se comporta bien y yo tiro millas y no me estoy haciendo un setup ahí tal, que hay gente que le pone mucho cariño, y yo en la prueba de la E-Links Plus, pues poniéndole el mínimo cariño, haciendo poniendo la presión y poco más, decía, madre mía, es que soy buenísimo, qué bien va esto. Sí. Bueno, mejor dicho, qué bien va esto, y yo la sensación que tenía era de que era buenísimo sin serlo. Es decir, una suspensión que te hace bueno. Es que el split pivot realmente siempre, cada vez que hablamos de una ABH, y pasará lo mismo con esta vez. Siempre que hablamos y dices, tecnología que destacarías, el split pivot. Tal cual. Es que va muy bien. Y ya por no liarnos más, por no enrollarnos más, que ya estamos rondando los 50 y tantos minutos, ¿dónde terminamos la ruta? En el circuito de la Copa del Mundo de Val di Sole. Es decir, que si toda la ruta anterior era para lucir las características de la bici,
pensando en un usuario final, más como puedo ser yo, por ejemplo, ¿dónde acabamos? Donde esta bici creemos que se va a lucir esta temporada con el BH Colomatín en el circuito de la Copa del Mundo, que oye, he de decir que no todo el mundo tiene la suerte que he tenido yo de poder andar trasteando por allí. La pena es que el circuito, bueno, como este fin de semana hay todas las disciplinas habidas y por haber en el bike park y por allí, había gente trabajando, había gente acondicionando, estaban entrenamientos, entonces no... Y qué demonios, que yo estaba cansado ya después de toda la ruta. No le puedes sacar todo el partido, pero jolín, también es cierto que no todo el mundo puede decir que has estado en un circuito de la Copa del Mundo y más como con una solera como el de Val di Sole, pues probando una bici, haciendo una sesión de fotos, etcétera, etcétera. Y yo he tenido el gran privilegio de hacerlo. Y pues por eso te decía que hay documentos gráficos de que en el Rock Garden, pues allí ha estado Dani con la BH, la nueva BH Links Race, tirándose para traer el reportaje a MTV Pro. Ahí la foto está, la veréis, pero seguramente estará sujeto con alambres. No penséis que está pasando. O sea, está ahí cogido, está haciendo equilibrios para la foto. Con los pies colocados No. en posición de velocidad para... No, doy fe de que me lo tiré un par de veces. Pero bueno, y esa es la experiencia. Todos los datos los tenéis en las primeras pedaladas que hemos publicado en MTV Pro, también con las sensaciones de todo esto que os he contado, pero rápidamente, por terminar, gama. La gama va a estar compuesta por 6 modelos de la nueva Lynx Race, tanto en 100 como en 120 milímetros, que sería, como decía antes, la Lynx Race para 100 milímetros, Lynx Race LT para 120, igual que la nomenclatura del modelo anterior, y el rango de precios va desde 4.899,90 hasta 9.999,90. Estos 6 modelos, menos el más económico, la Lynx Race 8.0, llevan suspensiones horquilla Fox 34 Steepcast Factory y amortiguador Fox DPS Evol Factory. La 8.0 es lo mismo, pero en performance. Transmisiones Shimano XTR o XT, SRAM XX1 AXS Eagle, GX AXS Eagle, etcétera. Como digo, tenéis todos los detalles en el primeras pedaladas. Pero, además, hay que decir que BH va a mantener el anterior modelo, ¿vale? Con fibras, en este caso, pasamos a las Performance Carbon Layup, es decir, las PCL, para ofrecer una gama más completa y con modelos más económicos todavía. Es decir, que el anterior modelo del que ya probamos, tenemos un primeras pedaladas, tenemos un test y del que ya hablamos que estaba muy bien, bueno, pues va a seguir todavía en la gama más económico. Para que luego la gente no diga, es que te tienes que comprar una doble de carbono empezando en casi 5.000 euros. Bueno, pues habrá modelos más económicos con el anterior molde de la Lynx Race. Modelos que tienen un buen palmarés. Efectivamente. Modelos que también tienen un palmarés considerable. Que desde el cariño, si a Valero le valían hace un par de años, a mí me valen todavía. A mí todavía me valen, ¿eh? Así que yo creo que todavía a mí me pueden servir. Seguro. De hecho, si no me equivoco, habría que comprobarlo, pero creo que con el anterior modelo es con el que Valero ganó la Copa del Mundo. Entonces, poca broma, ¿no? Bueno. Mira, si te parece ya para terminar, como llevamos muy fatal de tiempo, voy a hacer dos anotaciones rápidas casi para recomendaros echar un vistazo en la web. Lo primero es la primera es el lanzamiento de la Megamo Crave AL, una trail on mountain de Megamo eléctrica con 160-150 minutos de recorrido, Shimano EP801, pero también con una versión con EP6. Y esta bici pues es muy recomendable. Pues, la Crave ya Megamo lanzó la versión carbono, la CRB, si no recuerdo mal,
el nombre, sí, CRB, no me he equivocado, muy bien. Y ahora tenemos la versión aluminio, que es un poco también lo que hemos hablado muchas veces, intentar tener e-bikes que también tengan, bueno, que sean más accesibles, y Megamo pues lo ha hecho. Para que os hagáis una idea, tenemos una Crepe AL, el modelo más caro sería de casi no, de 8.000 euros, la L Gravity, hasta el modelo más económico, que sería la Crepe AL40, que va, por ejemplo, que tiene, un precio de 4.399 y que va con un EP6. Ya os digo. Y que, perdona, al hilo con lo que hemos empezado el podcast, viene la 40 con el QS de 10 velocidades y la L02 con el QS DI2 de 11 velocidades, que lo habíamos mencionado cuando hablábamos del QS. Exacto. Así que, bueno, enhorabuena a Megamo, porque ya sabéis, nosotros somos, como decíamos al principio, muy fan de mega rendimiento y de las bicis tal, pero también nos parece fantástico y es muy loable que las marcas estén haciendo justo esto, hacer bicicletas que las que se les pone cariño, en el que ves que están bien equipadas y que hay una intención de hacer una bicicleta bueno, pues de un precio, lo que nosotros llamamos primer precio, que no son bicis baratas. Primer precio no es lo mismo que bici barata. Primer precio es una buena bici en el precio más bajo que puedes conseguir, ¿no? Que es un matiz, pero es un matiz importante. Y luego, bueno, otra bici que también va también al hilo de lo que hemos hablado últimamente, que son las versiones especiales, que es la Lapierre Silius SL 10.0 Symbiosis Edition, que va a ser una bici que, entre otras cosas, va a usar la G2R en el Tour de Francia, y que es una bicicleta, pues podríamos, por resumirlo mucho, porque lo importante es que la veáis, porque aquí en el podcast no la podéis ver, y sobre todo es una edición especial hecha por el colectivo, esto lo tengo que leer, Obvious, que es un colectivo de artistas que trabajan además con inteligencia artificial. No te digo más. Y que, como no podía ser de otra forma, bueno, la bici en la decoración tiene continuas referencias a algunas de las obras de ciencia ficción más importantes. En este caso hablamos del Neuroamante de William Gibson, padre del movimiento cyberpunk, y una de las novelas de ciencia ficción escrita a principios de los años 80 que ya anticipó la explosión y la importancia de Internet, de las inteligencias artificiales y tal. Y estamos hablando de una novela que se publicó, si no me equivoco, en el año 84 o algo así. Es decir, ¿Cómo se llama, para apuntármelo? Neuroamante, de William Gibson. ¿Neuroamante o Neuromante? Neuromante, perdona, Neuromante. Es que en inglés es Neuron Lover o algo así. Entonces, bueno, Neuromante. Pues es Neuromante. ¿Quién ha hecho esta traducción, por Dios? Ya, bueno, cosas. Por decirte, William Gibson, escritor de ciencia ficción espectacular, es padre de una serie como de Peripheral, que está basada en uno de sus libros, que es uno de los últimos éxitos en una de las plataformas de streaming, y es padre de una peli de culto cyberpunk como Johnny Mnemonic, protagonizada por Keanu Reeves, que pasó sin pena ni gloria en su día por taquilla, pero, como digo, se ha convertido en una peli de culto para los amantes del cyberpunk. Bueno, y creo que con esto podemos cerrar, porque ya la ida de pelota ha sido completa. MTV Pro y Mayor Mag en su sección cultureta, en su sección cultural, hemos hablado de Cyberpunk, no nos queda más. No podemos acabar mejor. Logro desbloqueado. Exacto, logro desbloqueado por seguir con el friquismo. Vale, pues nada, no sé, a ver el próximo episodio del podcast, pues yo haré una disertación sobre Star Trek, Strange New Worlds, y lo que significa para todo el fenómeno trekkie. Para el ciclismo, lo que significa para el ciclismo. Y el Tour de Francia, efectivamente. Bueno, y nada. Por cierto, oye, empieza este fin de semana y no hemos dicho nada, pero bueno. No hemos dicho nada. Bueno, como sabes, aquí muchas veces el deporte no. Hay otros que hablan más y mejor de eso, pero sí, enhorabuena. Bueno, más que enhorabuena, sino que todos los bilbaínos pues disfruten de la salida del Tour allí en el País Vasco, que lo pasen muy bien y que disfruten de un hecho
de un evento seguramente histórico para el ciclismo español. Así que, nada, pues a disfrutarlo todos los que estéis por allí. Y tú, Juan Daniel, pues que disfrutes de lo que te espera ahora, que es terminar de publicar el artículo de la BH de la que acabamos de hablar. Y bueno, y luego pues el fin de semana que pongas las patas en alto. Sí, un poquito. Y a ver si me quito de estos calores porque no veas cómo aprieta. Bueno, y a todos los demás, pues ya sabéis, las noticias, como siempre, mtvpro.es y mayomark.com, vídeo en YouTube los jueves, y también estamos en redes sociales. Para lo que necesitéis, si os ha gustado el podcast, pues dejadnos un me gusta, y si tenéis alguna consulta o comentario, pues ahí lo podéis dejar también. Nos vemos la próxima semana, y bueno, o nos oímos la próxima semana. I'm a sushi chef. I also happen to be a cat. How'd I get here? Adobe Photoshop. It turned a cute kitty like me into a sashimi master. And it can make your images look amazing too. In just a few clicks, you can replace a boring background, swap out a so-so sky, and remove distractions like people and power lines. With Photoshop, everyone can. I love playing with this mouse. Click or tap the banner to visit Photoshop.com and pounce on your free trial today.